Bueno, buenas noches. Antes que nada, permítanme encomendarme a nuestro Señor en oración. Alabado Padre Celestial, gracias te damos por esta noche, por la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Por favor, Señor, pon las palabras adecuadas en mi boca y que este mensaje llegue a quien tenga que llegar en esta noche. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Bien, el día de hoy voy a empezar con una breve pregunta. ¿Quién de ustedes utiliza WhatsApp o algún sistema de mensajería? Creo que la pregunta hasta obvia es, ¿no? Evidentemente todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y les voy a preguntar a todos, ¿qué es lo que pasa si ustedes ven en la pantalla dos palomitas y estas están de color azul? ¿Quiere decir que qué? ¿Mis alumnos? ¿Qué? En visto, que nos dejaron en visto. Bien, pero cuando nos dejan en visto, ¿qué quiere decir esto? La respuesta, ¿usted puede forzar que le responda a esa persona? Pues la respuesta es obviamente que no. Ahora imagínense ser ustedes del pueblo de Israel y saber que son el pueblo escogido de Dios desde sus inicios y que están esperando a su Masaya o a su Mesías. Y esta analogía del WhatsApp es porque desde el último verso de Malaquías, que ocurrió aproximadamente por ahí del año 430 a.C., hasta el momento en que nació nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel parecía como si sus oraciones se elevaban y las hubieran dejado en visto. A estos 430 años para nosotros dentro del cristianismo se le conoce como el periodo intertestamentario. Sin embargo, para el pueblo de Israel, por su necedad, o por su obstinación, o por su cerrazón de su corazón, porque hay algunos que son mesiánicos, pero para la gran mayoría de ellos que no quieren reconocer a nuestro Señor Jesucristo, llevan aproximadamente 2450 años que es un mensaje que se quedó en visto. Hoy veremos cómo nuestro Señor Jesucristo sí vino y es parte de un plan divino y hermoso para darnos por gracia de su misericordia, de su amor, de su salvación y de su redención de pecados. Voy a dividir el mensaje en 4 pasajes, en 4 partes. El primero es el contexto sobre el por qué se necesitaba un Mesías. Todos sabemos que estábamos manchados y marcados por el pecado original. Sí, ese de Adán y Eva, porque desobedecieron a Dios, al creador de este planeta. Para el pueblo de Israel, adicionalmente, tenían una ley muy rígida. Si ustedes gustan abrir sus Biblias después, con calmita, con más tiempo, verán que en todo el Pentateuco se narran 613 mandamientos, específicamente en el libro de Levítico, y después, por si les quedó alguna duda, se los remata en Deuteronomio. Entonces hay leyes de todo, para cómo comer, para cómo vestir, para cómo casarse, para qué hacer con los bienes, cómo ofrendar, cómo dormir inclusive, cómo procrear, cómo hacer sacrificios. Es decir, la ley era para todo. Entonces imagínense, si había tantos mandamientos y tantas leyes y quererlas cumplir todas al pie de la letra, pues evidentemente adicionados al pecado original, pues el descumplimiento de esta ley ocasionaba mayores pecados. Adicionalmente a este contexto del pecado, este pueblo israelita había sufrido lo que era su exilio en Egipto. Y después vino un retorno muy difícil de 40 años vagando por el desierto y nuevamente por su desobediencia tuvieron que padecer todo esto. Después tuvieron un conflicto con muchas naciones, con los filisteos. Luego se separaron los reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Luego tuvieron que padecer el destierro en Babilonia. Y pues bueno, todo esto. Pero por ahí del año 63 años de Cristo, llegó el Imperio Romano a conquistarlos. Incursionó y los conquistó como un terreno y lo que se conocía como aquellos entonces como un estado vasallo. Algo así como Puerto Rico, que es país, pero a la vez es el territorio de Estados Unidos. Entonces, era más o menos la analogía. En ese momento, el Senado romano, liderado obviamente en el Imperio Romano, ahí eligen a Herodes el Grande como el rey de Judea, es decir, de todo este territorio. Y si bien hizo cosas buenas porque restauró algunos templos y restauró algunas otras obras importantes, también fue muy odiado por su pueblo. A la muerte de Herodes el Grande, tiene 3 hijos,
Y si se llama Herodes el Grande, ¿cómo cree que les puso a sus hijos? Les puso Herodes Arquelao, que se quedó al mando de Judea, Samaria e Idumea, quien por ineptitud y por mala administración fue reemplazado por el Imperio Romano, donde se impuso un gobernador, quien durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo fue conocido como Poncio Pilato. Herodes Antipas era el otro hijo, que se quedó al cargo de Galilea y de Perea. Este bien fue el Herodes que aparece después en la Biblia, que fue el que mandó matar a Juan el Bautista para cumplirle un capricho a una dama. Y Herodes Filipo, que gobernó los territorios del norte, pero ese no es tan relevante. Entonces, como podemos ver, derivado de toda esta desobediencia y de todo lo que ellos habían padecido y todos sus conflictos bélicos, ellos necesitaban un Mesías. ¿Y qué era lo que querían ellos Mesías? ¿Qué veían ellos? Ellos pensaban y suplicaban por la segunda llegada de Moisés o de un Josué, que fueron quien los sacaron del exilio en Egipto y quien los hizo llegar a la tierra prometida. Y ellos, eso es lo que si usted le pregunta ahorita a un judío, le va a decir, es que nosotros estamos esperando un Mesías que venga a restaurarnos y a rescatarnos de todas las aflicciones que estamos viviendo. Pero lo que ellos no ven es que va a haber una segunda venida, que es donde se va a hacer todo eso, y no nada más va a ser para el pueblo judío, sino va a ser para todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que estamos reunidos en su nombre. Pero bien, la única manera de nosotros poder llegar y acceder a esta redención, a esta salvación de nuestros pecados, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien no vivimos bajo la ley judaica, sí estamos y vivimos en pecado, porque esa es nuestra naturaleza. Entonces necesitamos siempre de su perdón, pero sobre todo de su restauración para cubrir todas nuestras faltas. Juan 1 del 11 al 13 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, es por esa gracia que nosotros podemos acceder. Segundo punto, cumplimiento de las profecías. El profeta Isaías es uno de los profetas del Antiguo Testamento que más revelación tuvo sobre nuestro Señor Jesucristo. Redactó por ahí de 10 profecías desde el nacimiento, predicaciones, muerte por crucifixión, resurrección, pero sobre todo la restauración de nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Y las dos más famosas que ustedes muy probablemente se las saben porque lo han de haber visto en estos días por todos lados, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6, que suena como continuación, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esto se cumplió en Mateo 1 del 20 al 23, que dice, donde se narra que María llegó a ser la mujer escogida y que fue engendrado del Espíritu Santo y llegó nuestro Señor Jesucristo. Adicionalmente, en el Antiguo Testamento estaba en el libro de Miqueas 5:2, que decía que, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti se vendrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y como bien lo sabemos, se cumple en Mateo 2:1, y que dice que Jesús nació en Belén. Entonces, adicionalmente, para agregar en este contexto, después se nos narra que, como les decía, y por eso toqué el tema de los Herodes, Herodes el Grande fue el responsable del por qué en muchos países de Latinoamérica tenemos el inocente palomita, el Día de los Santos Inocentes, como se le conoce. Y pues bueno, tengan cuidado, el día 28 está una semana, no vayan a prestar dinero. Pero bueno, en esa circunstancia, en los tiempos actuales, me tocó ver hace poco un video en YouTube donde un judío mesiánico estaba preguntando en las calles de Jerusalén a todo lo que veía caminando, y les decía, oye, este pasaje, y les leía a Isaías, este pasaje ¿es del Nuevo Testamento o de la Tanaj, como se llama la Biblia en hebreo? Dice, eso es imposible que sea de la Tanaj, eso tiene que ser del Nuevo Testamento y es únicamente cristiano. Les abre la Biblia y dice,
es la Tanaj. Entonces, muchos de ellos, muchos judíos, sí reconocen a nuestro Señor y lo aceptan como su Salvador. Otros siguen de necios. Pero evidentemente, esta situación es muy importante y es muy relevante, y por eso se los comparto. Porque es menester, es necesario que usted lea su palabra, porque si no usted, ¿cómo se va a defender? ¿Cómo va a tener la espada del Espíritu para poder hablar de su Señor y saber las cuestiones que ahí vienen? ¿Cómo le va a poder usted reclamar sus promesas si no las conoce? Entonces les invito siempre a leer la Biblia. Ahora, otro punto crucial para saber sobre la llegada de nuestro Señor Jesucristo es el mismo calendario. Estamos en el año 2024 después de Cristo. No conozco ningún Dios terrenal, llámese Buda, llámese Krishna, llámese Mahoma, llámese Confucio, llámese Osiris, el que ustedes me digan, no tiene un calendario que sea reconocido a nivel mundial como es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si eso ya no es prueba suficiente, no sé qué más lo puede hacer. La vida de nuestro Señor Jesucristo, adicionalmente de la Biblia, hay más de 100 libros que se han redactado sobre su presencia en este mundo. Destaco los siguientes: 5 libros históricos del Imperio Romano, donde estaban Tácito y Josefo y otros historiadores del Imperio Romano. El mismo Talmud hebreo habla de nuestro Señor Jesucristo, pero evidentemente no lo consideran como el Salvador. Y aproximadamente hay 30 evangelios apócrifos, como el de Tomás, que es el más famoso. Ahora, bien, estas profecías no solamente eran una promesa, son una invitación para nosotros hoy. Nos muestran que Dios sí cumple lo que promete y que en Jesús encontramos siempre las respuestas a nuestras necesidades más profundas. Tercer punto, contexto actual de la Navidad. En la actualidad, ¿cómo lo celebramos? Pues con cena, con amigos, con regalos. Créame, nunca voy a decir que esto es malo, siempre y cuando el centro de su reunión sea nuestro Señor Jesucristo. Pero le voy a decir algo: si usted va a dar algo, sea dadivoso, porque va a estar imitando a Dios. Dios es dadivoso, el enemigo es egoísta. Entonces, ¿a quién quiere imitar? ¿A quién es el dador de todo y que es dadivoso, o al que es egoísta? Se los dejo de tarea. Ahora bien, ¿cuál es el contraste con la primera Navidad? Como podemos ver aquí, fue muy humilde. Fue muy humilde. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Y lo vimos ahorita en la escenificación de nuestros niños. Llegaron 3 magos con 3 presentes muy distintos y muy sui generis: oro, incienso y mirra. Oro, porque es un regalo digno para el rey. Incienso, porque es un artículo que se utiliza para adorar en una congregación. Y mirra, porque es un artículo que se utiliza para embalsamar. Qué regalos tan distintos, pero la conjunción de todo esto es un símbolo muy importante. Representa que el único rey digno de ser exaltado es nuestro Señor Jesucristo, pero su propósito venía a cumplirse a través de su muerte y de su crucifixión. Entonces, dentro de este contexto, paso a lo que es el punto 4, y es la invitación a esta nueva Navidad, a tener una nueva Navidad distinta. Este mensaje tiene el siguiente objetivo: que podamos recibir su sacrificio con alegría, pero sobre todo en nuestra vida, porque su salvación no cuesta, pero sí tiene requisitos. Primer requisito: creer en Él. Juan 3:16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer no es simplemente saber que vino y ahí está. Es confiar en Él y rendirse de todo corazón a Él. Les voy a decir una analogía. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre ser ateo y ser agnóstico? La diferencia es que el ateo dice que no cree en ningún ser divino, y el agnóstico decide no creer en un ser divino. Entonces, científicamente,
está comprobado que la gente no puede ser atea, porque sabe de la existencia de un ser divino o de seres divinos. Como mencioné, hay algunos dioses terrenales o a gente que la gente sigue. Entonces, eso es imposible que una persona sea atea. Entonces, pero sí puede ser agnóstica. Decide no creer, decide no seguir los mandamientos de esto. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es lo que les hace falta, o lo que los judíos, por ejemplo, creen que hace falta de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pensaron que iba a llegar a resolver todo. Sin embargo, esta segunda venida es por la que nosotros vivimos y tenemos esperanza. El segundo punto, el segundo requisito es recibirlo en su corazón. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí hace unos 2 meses más o menos le estaba leyendo una crónica de que habían develado una pintura en Francia. Y esta pintura era, imagínense la escena, era una casa y estaba lo que tenemos nosotros como representación de Jesús. Y estaba tocando la puerta y todo el mundo aplaudiendo porque era un pintor muy reconocido. Y se le acerca un crítico de arte y le dice: oye, mi amigo, muy bonito tu pintura y todo, pero déjame decirte algo. Te faltó un pequeño detalle. Esa puerta no tiene cerrojo. Dice: sí, no es ningún error. La puerta solo se abre de adentro hacia afuera. El único que puede abrirle la puerta de su corazón a nuestro Señor Jesucristo es usted. Nuestro Señor Jesucristo no se la va a abrir. Él es tan caballero que la decisión es únicamente suya y mía, no de nadie más. Pero le voy a decir algo: su amor es tan grande, cuando usted se da cuenta del amor que tiene Dios por usted, que le dio a su Hijo unigénito, al único hijo que tiene. Yo no me podría imaginar eso de mi hijo. Yo no lo podría, siendo sincero. Imagínense, dio a su Hijo de tal manera para que ustedes, los pecados que hayan tenido en su vida, ya quedaron atrás, fueron clavados en esa cruz y de ahí ya no vuelvan a venir. Entonces, tanto amor, cuando usted se da cuenta de ese amor tan grande que tiene Dios por usted, usted lo va a empezar a amar, porque Él lo amó primero, usted lo va a amar, de eso estoy seguro. El tercer requisito es estar siempre en comunión con Él. Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, México, con mucho orgullo, ¿verdad? Pero en mi ciudad hay una iglesia que es de las más grandes congregaciones evangélicas que hay en la ciudad. Tiene aproximadamente, en el momento histórico que le estoy hablando, tenía aproximadamente como 10,000 congregantes y se reunían en el mero centro de Monterrey. En esta congregación, imagínense, de 10,000 congregantes, el pastor un día se les ocurre al grupo de pastores: vamos a levantar una encuesta, vamos a preguntarle a la gente por qué vienen, por qué se congregan, etc. Entonces, en esta encuesta que levantan, les preguntan: ¿quién de ustedes se siente seguro de su salvación? Y aproximadamente el 45% dijo que no estaba seguro de su salvación. Entonces, esto fue un signo de alarma. Imagínense, de 10,000 personas que se congregan, 4,000 a 4,500 no están seguros de su salvación. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Entonces, aquí también es la invitación del por qué les hago esto. Siempre estar en comunión con ustedes. He llegado a compartir mi testimonio de vida. Yo, al igual que predicó mi hermano Margarito hace una semana, yo estuve un tiempo alejado del Señor. Pero el Señor me ha restaurado. Y de lo bendecido que he estado últimamente, me han dicho hermanos y me dicen: es que, hermano Carlos, yo quiero tener la bendición que usted tiene.
Yo quiero sentir lo que usted siente. Le digo, pues es que mi hermano, no hay bendición si no hay comunión con Dios. Si usted no le busca, no va a haber bendición. Entonces, ríndase a Él. Y también les digo algo, no hay provisión sin saber la visión de Dios para su vida. También eso. Ser agradecido es el siguiente requisito. Dar gracias a Dios en todo y por todo, hasta por los alimentos, por la cama que usted tiene. Usted, si tiene, estaba leyendo una estadística, si usted tiene ahorita $1 en su bolsa, usted es más rico que creo que el 70% de la población mundial. Entonces, y vive en Estados Unidos, tiene esta oportunidad, sea agradecido por lo que tiene, no reniegue. Vea el ejemplo del mismo pueblo de Israel. Precisamente por eso tuvieron que vagar 40 años, porque renegaban en la misma situación, que Dios los tenía vagando, y ellos empezaron a renegar y empezaron a crear baales. No se haga dioses ajenos. Pero lo más importante, dejar de pecar. Ese es el requisito primordial. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, fueron, ya no lo son, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Les voy a contar una anécdota que para mí es importante contar. Hoy es 21 de diciembre. Hoy hace 20 años, este día cayó en martes, y ese día falleció mi papá. Y falleció en mis brazos. Y yo cometí el peor error que puede hacer cualquier persona. Fue cuando yo me empecé a rebelar contra nuestro Señor. Yo crecí en una casa evangélica, y a partir de ese momento fue que yo me empecé a rebelar, porque yo le dije a Dios en esos momentos que estaba mi papá en agonía. Le decía: Señor, no te lo lleves, en 3 días es Navidad. Casi que creo que le decía: agarra onda, por favor. Pero obviamente que Dios tenía otro propósito. Para mí era una prueba. Yo en ese momento yo no lo sabía, y obviamente que reprobé catastróficamente porque me rebelé. Pero yo lo que yo no sabía es que ese día era la bendición para mi papá, porque mi padre siempre en silla de ruedas, porque en sus últimos años estuvo en silla de ruedas, aún en silla de ruedas predicaba el evangelio, y predicaba de tal manera que era una pasión tan grande. Si ustedes me ven ahorita así temblando de gozo, de energía o de entusiasmo, el de él era mayor, y hasta sus últimos días predicó la palabra del Señor. Y yo, como les digo, en ese momento me rebelé, pero no veía la bendición, y su bendición era estar con su Creador y con su Salvador, a quien tanto sirvió y a quien tanto amó. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y eso yo no lo vi. Entonces, mis hermanos, si ustedes sufren algo de esto, no se rebelen ante Dios. Así que, mis hermanos, si ustedes están en una posición de esta manera y quieren ser libres de pecado, quieren ser libres y sanos de enfermedad, quieren no solo de enfermedad física, enfermedad espiritual. Precisamente una de las grandes situaciones que conlleva el pecado es siempre que la culpabilidad. ¿Y quién es el mayor acusador que nos dice la palabra de Dios? El enemigo. Entonces, si usted constantemente se está reprochando, es que yo hice, yo no me lo merezco. Al contrario, cambie su manera de decir las cosas. Usted se lo merece, porque a partir de que usted recibe a Dios, a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, usted es hijo de Dios, y usted se merece esta restauración. Por eso les invito a que lo sigan.
Jesús no solo vino a este mundo para nacer en un pesebre, sino para nacer en nuestros corazones. Su invitación es clara: ábreme la puerta y entraré. ¿Qué mejor regalo podemos recibir esta Navidad que la presencia de Cristo en nuestra vida? Entonces, mis hermanos, si hay alguien de ustedes en este momento, que con todo respeto lo digo, si nada más vino por la cena, si está en la situación de mis hermanos de la Trinidad en Monterrey, que no está seguro de su salvación, si no conoce a nuestro Señor Jesucristo y quiere ser salvo y quiere cambiar su vida y quiere empezar a llevarse de la mano con Él, tener su bendición, irse agarrado de las manos, les invito a orar en esta noche conmigo. Si ustedes, todos por favor oren conmigo, pero si usted está en esta situación, no los voy a hacer que pasen al frente, no les voy a pedir nada, no los voy a poner en evidencia, ni mucho menos. Eso es entre usted, su corazón y su Señor. Simplemente ore conmigo y repite estas palabras y después vamos a orar con toda la congregación. Señor Jesús, reconozco que he pecado. Quiero abrirte la puerta de mi corazón esta noche. Por favor, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, porque a partir de este momento, por tu gracia, recibo tu regalo, Señor. Por tu gracia recibo esta nueva Navidad en mi corazón. Te recibo, Señor, acepto tu sacrificio, del cual estoy agradecido porque en este momento yo no tengo que pasar por lo que tú pasaste en esa cruz. Te doy las gracias porque has llegado a mi vida en esta noche. Te doy las gracias porque eres, a partir de este momento, quien borra mis rebeliones, quien restaura mis heridas y quien sana mi espíritu y mi alma. Ahora sí, todos oremos juntos. Alabado Padre Celestial, gracias te doy en esta noche por esta oportunidad de estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, te doy en esta noche por la oportunidad de mis hermanos de estar aquí, por la oportunidad de poder convivir de estos alimentos, por la oportunidad de poder servirte, cantar y alabar tu nombre, porque solo tú eres digno de toda la honra y la gloria en este mundo y por siempre, Señor. Gracias, Padre. Por favor, Señor, que tu presencia y que tu bendición acampe alrededor de nosotros hoy y siempre, Padre. Por favor, Padre, bendice estos alimentos que vamos a tomar. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares, en sus finanzas, en su salud, en su vida personal, en su vida familiar, a sus hijos y a las personas que se rodean. Y que a partir de este momento puedan seguir haciendo tu obra que tú nos has indicado, de ir y hacer discípulos y ser la sal y la luz de este mundo, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por tu sacrificio hace más de 2000 años. Gracias, Señor, por darnos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo esto. Bendice a mis hermanos, bendice este día, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús hemos orado. Manda tu Espíritu Santo, Padre, ilumina nuestros corazones. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuevamente. Amén, amén y amén.